Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio sobre las experiencias en familias disfuncionales, porque ya es hora de dejar de normalizarlo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia así y lo desafiante que es romper el ciclo. Pero queremos que sepas que no estás solo ni sola, que nadie tiene derecho a maltratarte y que mereces paz y amor. Junto con invitados y profesionales, exploramos la realidad detrás de las puertas de estas familias y compartimos información sobre cómo pasar de sobrevivir a vivir. Antes de empezar, les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Aunque parece simple, esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana, y hoy tenemos el honor de conversar con Paola Andrade, una voz transformadora en la lucha contra el abuso sexual infantil. Como sobreviviente y activista, Paola convirtió su historia personal en un motor de cambio social imparable. Es la fundadora de la campaña y fundación Ecuador Dice No Más, con la que ha movilizado a millones de personas, impulsando reformas legales históricas y empoderando a víctimas para convertirse en supervivientes. Ha sido reconocida con el premio ONU, la medalla UNICEF y actualmente se desempeña como vocera de ONU Mujeres, además de ser jueza de las Naciones Unidas. Su trabajo ha impactado a casi 5 millones de niños, ha formado a más de 500,000 de adultos y ha desarrollado herramientas pioneras para la prevención del abuso. Una de esas herramientas de la que hablaremos hoy es el curso online Guardianes, diseñado para prevenir la violencia sexual infantil a través de la educación, la capacitación de adultos y la transformación de entornos escolares y comunitarios. El enlace lo pueden encontrar en la descripción si les interesa añadirse al curso y tomarlo. Bueno, Paola, muchísimas gracias por estar aquí y por todas estas cosas que has hecho en el mundo. Impresionante. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, Alicia, Ariana, muchas gracias por estar aquí. Me siento muy orgullosa de ustedes dos, realmente, porque sus voces son transformadoras y porque dan espacios que no existen y poco a poco vamos abriendo caminos, así que me siento realmente honrada de poder conversar con ustedes hoy. Gracias, de verdad nosotras. Nosotras estamos súper honradas, de verdad. Pues bueno, como Ariana estaba mencionando, ¿qué no has hecho para defender a los niños, para crear un cambio, un impacto en este mundo, sobre todo en Ecuador, pero en Ecuador y en muchos otros países, para combatir, para el abuso sexual en la infancia y todo tipo de abuso, porque es que son todo tipo de abusos también. Entonces, uno de los programas más importantes que tú has creado, que se llama Guardianes, es algo del que vamos a hablar, porque cubre tantos temas que son tan importantes, tan necesarios, que sepamos todos, que llegue a todas las esquinas, que por eso elegimos hacerlo con este programa. Entonces, podríamos comenzar preguntándote cómo nació Guardianes y qué es Ecuador Dice No Más. Ok, mira, Ecuador Dice No Más es el legado de vida de haber vivido abuso sexual desde antes de los 5 años hasta los 16 años por 9 personas y casarme con un hombre que fue abusado desde antes de los 5 años hasta los 12 años por 3 personas y nuestros principales abusadores dentro de nuestras propias casas. Ecuador Dice No Más fue el trabajo de toda una vida porque significó primero agarrar ese cerebro totalmente desregulado que genera el abuso
todas estas secuelas que existían entre depresión, bulimia, ataques de pánico y todos los problemas que te puedes imaginar, hipotiroidismo y todas las cosas que tú te puedes imaginar que son causantes, hoy lo sabemos, el abuso sexual es causante de 7 de cada 10 problemas en el mundo. Y de esta promesa que yo me hice a los 6 años. A los 6 años yo me quise matar y realmente recuerdo exactamente la decisión de matarme y darme una segunda oportunidad y decirme, voy a aguantar. Mira, en ese momento había vivido 2 abusos y faltaban todavía 7 más. Voy a aguantar lo que venga, porque además venía de una familia horrible que no me escuchaba, yo era invisible. Yo sabía, yo era muy rebelde. Yo tengo un libro de mi mamá que dice que yo desde bebé me tiraba de los pelos porque yo estaba siendo abusada. Yo sabía que no tenía ninguna posibilidad con estos adultos. Entonces, por eso me quise matar, porque me sentía invisible y además totalmente vulnerable. Y de decir, me voy a dar una oportunidad porque yo sé que soy valiosa y que esta rebeldía que tengo y esta fuerza que tengo algún día va a servir para algo. Y a los 40, sí. Sí, es que te quiero preguntar, porque a los 6 años, ¿cómo una niña de 6 años procesa todo lo que tú me estás diciendo ahora? ¿Cómo una niña de 6 años decide, no, yo voy a seguir porque soy valiosa? Sí, además en una familia horrible siente... Sí, porque, a ver, primero porque lo único que se decía bueno de mí era que yo era muy inteligente. Yo aprendí a hablar antes, yo era una niña que me destacaba por la inteligencia, y eso es lo que siempre se me dijo. Los adultos me decían que yo era extraordinaria, ya venían a ver cómo me sabía todos los nombres de todo, era una niña muy inteligente. Entonces la única validación positiva que yo tenía de los adultos alrededor mío era mi inteligencia, ¿sí? Y además yo podía a esa edad entender la violencia. Te lo voy a poner en un ejemplo súper claro. Okay. Un ejemplo súper claro. Navidad 24, 10 regalos, única hija, nieta, sobrina. Mi abuelo se emborrachaba. Una vez tiró a un tío por la ventana. Esas eran las Navidades. Al otro día, después de este escándalo, después de esta horror, el 24, yo era la única niña entre todos estos adultos que se pegaban. Mi tío le pegaba a mi abuelo. Eran gritos horrorosos. No había pasado nada, ¿ya? Y yo al otro día, me acuerdo que yo dije, esto está muy mal, teniendo 4 o 5 años. Y cogí, y mi abuelo era enfermo de la televisión. Y yo cogí, en esa época se conectaban los teléfonos. Yo cogí, lo miré y le dije, mira, y cogí el enchufe del televisor y se lo puse en el del teléfono y explotó el televisor. Mira, me dieron una paliza, pero es que no era posible de que todos los adultos, mi mamá tenía 5 hermanos, más mi papá, éramos como, yo era la única niña, pero había como 12 personas, y la única que hizo algo de justicia fui yo. Entonces, yo creo que yo nací, y eso es algo, yo supe desde que nací que vine a romper con todas las lealtades horribles de guardar secretos, de no decir las cosas, porque yo las decía todas. Es decir, yo de niña gritaba y decía, pero nadie me escuchaba. Entonces, de alguna manera, tenía mucha confianza en mí, pero sabía que esa confianza no era suficiente. Y para que me escuche en este momento, tu hijo, tu sobrino, tu alumno, tu paciente, no puede coger, aunque sea inteligentísimo, e ir a poner una denuncia. No puede hacerlo. No puede decir, me voy de esta familia horrible porque no tiene dinero, no tiene medios. Es una persona que no tiene el mismo poder que un adulto. Entonces, por más de que yo a los 12 años me fui de mi casa, me escapé, como 5 días, mi mamá casi se muere. Yo lo hice todo lo que puede hacer un niño. Me fui de la casa, quemé el televisor a un agresor, hice todo lo que se puede imaginar. Gritaba, insultaba a mi mamá, peleaba, decía, pero igual no tenía las herramientas, porque si tú no tienes el libreto, nosotros venimos con un cerebro prehistórico, que es el cerebro que hizo que en la prehistoria, para cuando cazabas un dinosaurio, tú tenías que callarte, tenías que paralizarte, por si no el dinosaurio te veía corriendo, te mataba, y tenías que
desconectarte tú solo, yo puedo mi supervivencia. Y ese cerebro totalmente desconectado, si tu mamá no te lo activa a un cerebro guardián, no empieza a hablar, te da los nombres de tu parte privada, te dice los tipos de delitos y te explica que especialmente tu familia tiene que protegerte, tu familia es la primera que no puede tocarte, por eso la ley, cuando el abuso sexual viene por parte de un pariente, la pena es mayor, porque por el vínculo nació para proteger. Entonces, imagínate yo todo esto, que yo ya lo sabía, lo entendía con esa edad, recuerdo la tristeza venir como ya no puedo más, es decir, mejor se acaba esto. Y al mismo tiempo pensar, no, yo puedo, que al final creo que cuando las he escuchado a ustedes dos también, la maravilla, y para todas las personas, todos esos sobrevivientes, víctimas o supervivientes, decirles que todavía podemos conectarnos con la esperanza, porque es algo bonito que tenemos. Sí. Y eso es algo también muy natural mío. Entonces, en ese momento yo dije, no, alguna vez, cuando ya tenga una voz, porque ahorita no hay manera, ya he hecho todo, he pataleado, he quemado, me han pegado, voy a hacer algo. Y ese algo vino de un trabajo realmente de toda la vida, porque además iba muchas psicólogas, y las psicólogas, yo a los 16 estaba siendo abusada por 4 personas, iba a la mejor psicóloga de mi ciudad, y claro, si esa persona, como nos hemos dado cuenta, los psicólogos no son preparados en cuanto a terapias generosensitivas, es decir, a la violencia, que es un tipo de violencia de género, como es la violencia sexual, nunca sacó el tema del abuso, no me sirvió para nada. Y así el resto de la vida. Pues te voy a poner otra psicóloga que cuando fuimos con mi pareja, muchos antes de Ecuador, dice, no más, después de 2 años de terapia de pareja, ¿sabes lo que nos dijo? Algún día tendrán que pedirle perdón a sus padres por haber hablado. Dios santo. Es que eso sucede ahora. El problema es que no están preparados en trauma, no están preparados en dinámicas relacionales, narcisismo, psicopatía, no están preparados, muchos, no digo que todos, pero muchísimo. Es difícil encontrar un psicólogo, un terapeuta, un counselor que esté preparado en todos estos temas. Y entonces revictimizan, utilizan el perdón, te mandan a arreglar el problema con tu padre psicópata, tu madre psicópata o narcisista, y eso no puede ser, te revictimizan. Y eso es algo que nosotros hablamos mucho aquí, sí, Paola. Yo he escuchado, y eso lo que hace es que, claro, la persona no puede, se toma tanto tiempo para hablar. ¿Por qué te demoraste tanto? Porque yo siempre digo que el abuso sexual, y especialmente el incesto, es como que a un niño en la edad que pasó esto, rompan su foto en 1.000.000 de pedazos, se la tiren a todos lados, apaguen la luz y los familiares lo pateen mientras está tratando de pegar estos pedazos. No solo los familiares, como tú acabas de hablar, la sociedad, la escuela, la religión, los profesionales de la salud mental. Entonces, después de una vida entera de venir luchando para armarnos, cuando logramos ese equilibrio con nuestras propias herramientas, y todo eso se lo llevó a varios programas educativos. Uno de esos se llama Academia de Supervivientes, donde ponemos todas esas herramientas y graduamos a 468 supervivientes. Cuando logramos todo ese proceso, voy a buscar las estadísticas, no había de Ecuador, las más recientes tenían 25 años, y decir cómo la gente no está incendiando las calles, porque la gente no está gritando, tenía tanta ira, pero no era suficiente para mí. Yo soy una especialista en campaña de comunicación, soy productora audiovisual. Para mí era necesario prepararme, además de ser superviviente. En ese momento era sobreviviente, y digo sobreviviente incluso en la mitad de la campaña, era sobreviviente porque vino la revictimización masiva de miles de personas que rompieron el silencio. Entonces yo preparé una campaña, como había preparado muchísimas para los mejores clientes, con todos nuestros ahorros, para acabar con el silencio en Ecuador. Y en Ecuador no había ni siquiera una página web donde pedir ayuda, no había nada. No me diga, es que es tan difícil. La primera fue la nuestra, nosotros creamos todo, y luego nosotros somos productores, entonces fuimos a 2 canales de televisión, los más importantes, y la campaña llegó a 15 millones de habitantes,
lo más increíble es que en 7 meses logró destapar más de 13.000 abusos sexuales que habían sido ocultados por el sistema. 13.000. Bueno, y los que no sabemos. Sí. Lo obligó el Estado a publicar las primeras estadísticas en 25 años y cambiamos hasta la Constitución, pero también no nos quedamos ahí, sino que nos dimos cuenta, desarrollamos más de 450 espacios terapéuticos y llevamos 10 años creando más de 35 programas educativos. Cada uno de esos pasos han sido una respuesta a esa niña. Yo siempre digo que si yo podría coger el DeLorean y quisiera volver atrás y salvarme, no lo dudaría en hacer, me salvaría. Ay, pero no sí. puedo, estoy creando herramientas para que los adultos en familias horribles y los adultos en familias buenas, pero que no tienen conocimiento, tengan herramientas para que sus hijos, hijas, pacientes, alumnos no tengan que vivir lo que yo viví y lo que Ricardo vivimos. Y esa es la razón por la que no me maté y por la que me siento muy orgullosa de estar aquí. Y después de 10 años de trabajo, pusimos, porque ahora queremos ir, ustedes lo saben, no tengo que explicarles lo que significa cuando uno ha vivido algo tan difícil, generar un espacio de voz sobre algo que es doloroso. Es vibrar en el dolor por más de que no lo quieras hacer. Sí. Y después de 10 años de haber entregado nuestra vida y la de nuestra familia, porque imagínate salir a contar públicamente nuestras historias, decidimos, ya queremos ir hacia nuestra pasión, que es la producción. Estamos haciendo el documental de los 10 años, pero en los últimos 2 años hemos hecho como nuestro programa insignia, que tiene 3 cosas que no tiene ningún programa en el mundo. La primera, la mirada desde adentro, porque nosotros fuimos ese niño, sabemos cómo se siente, cómo actúan los agresores, cómo lo vives. La segunda, la de la especialización, no solo de habernos especializado en los más importantes centros del mundo, sino además haber desarrollado más de 450 grupos de apoyo, laboratorios humanos donde veíamos los errores de los padres una y otra vez, y luego el haber capacitado a más de 500.000 adultos de 5 continentes. Todo eso en Guardianes, que es un programa... Eso es lo que quiero que... Mira, es que todo lo que has hablado es como para quedarse con la boca abierta, pero eso es lo que necesitamos en este mundo, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en España, en Irlanda, porque esto es una pandemia. Exactamente. Por eso este podcast está en 90, ya llegamos a 91 países, por la necesidad que hay de todo lo que tú acabas de decir. Entonces, vamos a empezar a que nos expliques un poquito, porque lo que tienen que hacer es tomar este curso, pero es para que vean los temas tan importantes que nos va a tocar a todos nuestros corazones, nuestra alma, nuestra psiquis, nuestro cuerpo va a reaccionar también cuando empecemos a hablar sobre todos estos temas. Ari, tú puedes empezar porque es que no lo puedo ver. Tengo computadora nueva y estoy no te preocupes. Nerviosa. Es que, bueno, para los que están escuchando, Paola nos mandó un documento un poco explicando lo que es este curso impresionante, de verdad. Impresionante. Yo lo voy a tomar. Ya desde la primera línea, porque mira, pone el título del curso y lo primero que dice es: tu silencio parental es mortal. Y me gustaría que expliques un poco de dónde viene esa frase, qué es el silencio parental, qué significa eso. Viene que la mitad de los niños del mundo en este momento están siendo víctimas de violencia, la mitad. Cada segundo un niño está siendo abusado. Existimos 650, escuchen, 650 millones de víctimas de abuso sexual. Me voy a poner a llorar. Sí. Y los papás no quieren hablar de esto o no pueden hablar de esto, cuando es el tema más importante y prevalente que existe. Y la razón por la que se les dificulta hablar de eso es porque sus padres tampoco les hablaron de eso, ni sus abuelos hablaron de eso. Esto viene de este cerebro reptiliano, es decir,
es el tema más importante, pero tu cerebro no está preparado para hablar de eso. Tienes que entrenarlo para hablar de esto. Cuando yo escribí un cuento, que lo escribí en la pandemia, yo les contaba a ustedes dos que yo no lo escribí para el niño, yo lo escribí para la mamá que me habría gustado tener a mí, la mamá que me hubiera salvado la vida. Un adulto se necesita en la familia capaz de ver lo que estaba pasando y decir, este niño yo me encargo, yo lo defiendo, yo le doy voz, yo pongo la denuncia, porque la denuncia cuando existe algún tipo de abuso, pero especialmente abuso sexual, no la tiene que poner necesariamente un familiar, un adulto. Y lo que hace Guardianes es, mira el problema grave que tienes. Si tú te quedas callado sobre esto, tú eres parte del problema. En la era de las conexiones, les regalas 5 PlayStation, un celular, 2 tablets, y no le hablas del problema más grave que tiene, la violencia. Olvídate solo violencia sexual. Hay la violencia. Sí, 500,000 pederastas en la web todos los días. A un clic. Que sepamos. Que sepamos, exactamente. Es un tema que se multiplica. Existe bullying, depresión, aumentos en Ecuador de un 480% de suicidios en niños y 320% de suicidios en niñas. ¿Y sabes por qué? ¿De qué edades? ¿De qué edades es eso? Desde 5 años en adelante. Pero como un niño, es que yo, de verdad, a mí se me explota el cerebro. ¿Cómo un niño de 5 años, o sea, imagínate la desesperación, el dolor, el miedo, que un niño de 5 años procese, es que cómo lo procesa. Yo creo que ni a los 5 años sabes que tú te vas a morir algún día. Yo no me acuerdo, yo creo que a los 5 años yo no sabía que yo me iba a morir de adulto. Sí. ¿Cómo un niño puede decidir quitarse la vida a esa edad? Es que es lo que yo sentí, básicamente. Era, quiero que se acabe este sufrimiento. Si tú todos los días te golpean hasta quedarte inconsciente, claro, te violan, imagínate lo que es ser violado por tu padre en la noche y desayunar con él en la mañana. Es tortura. Sí, tortura. Entonces, total. Obviamente, y además a esto hay que ponerle, a este tema de los suicidios, y además que hoy hay tanta información, ojo, y además tenemos que ponerle a esto el hecho de lo que está pasando en el mundo con la globalización, con el internet, con todo lo que hay, esta explosión de información y a la vez esta soledad y este silencio en los hogares. Hablamos ahora romantizamos también el tema de la maternidad diciendo el tema de maternidad consciente, maternidad, y está perfecto, pero no hablamos de que para una era tan violenta, estructuralmente violenta, estamos hablando de que la serie Adolescencia se basa en que, por ejemplo, ustedes que viven en los Estados Unidos, saben perfectamente que si mandas a un chico a la escuela, posiblemente haya un tiroteo. No, sí, hace poco hubo 2. Sí. Y tú vas a esperar que las leyes cambien cuando están económicamente convenientes. No, tú tienes que cambiar. Guardianes, por el punto de vista macro, le enseña a un niño incluso a saber cómo actuar en un tiroteo, porque lo que te enseña es cómo reconocer el peligro, ¿sí? Y poder saber de qué manera tú vas a mantenerte a salvo en medio del peligro. Como yo digo en un curso, yo siempre lo voy diciendo en el curso, ustedes están ahorita formando al hijo que va a actuar a los 44 años en una situación de peligro. Es enseñarle a hablar, a movilizarse para estar seguro y a conectarse para que sepa que no solamente tiene que cargarse de su seguridad, sino de la seguridad de los más vulnerables alrededor. Es decir, cambiar estas mentes para generar realmente un cambio estructural, ¿no? Exacto. Wow, pero es que, esto es impresionante lo que ustedes de verdad han creado. Entonces, fíjate, tú, ahora que has estado hablando, es que estoy de verdad impresionada. Tú no hablas de víctimas, sino hablas de supervivientes, recalcando la palabra super. Sí. Yo sí hablo, ¿sabes qué? A mí me molesta, hace poco estaba en una entrevista, ¿no? Y me decían,
pero no te voy a llamar víctima porque te molesta. No, yo no tengo ningún problema con Yo tampoco. Eso me encanta que lo hayas sacado a relucir, porque ahora es casi que un insulto decir que tú eres una víctima. Porque Mira, además lo confunden con hacerse la víctima, que es una táctica de manipulación. Sí. La palabra Uno es víctima y no tiene nada de malo no tiene nada de malo reconocer que tú eres una víctima, es que si o que has sido una víctima. Es que el primer principio para poder empezar ese proceso de autorregulación, que significa poder recoger esos pedazos que se han roto, es poderte poner un nombre. Y claro, si tú no te puedes poner ese nombre, víctima, he sido víctima, eso significa dónde está el victimario. Reconocer no solamente los culpables, que no eres tú la culpable, ¿sí? Yo soy la víctima, estos son los victimarios, esta es la dinámica, tengo que alejarme de los victimarios para poder estar bien, porque si tu victimario fuera una persona ajena a la casa, desconocida, que esto no pasa, porque además vamos a poner otro contexto que hace el programa Guardianes tan necesario. Hemos hablado de las cifras, ¿no? Pero imagínate tú, 93% de los agresores son personas del círculo de confianza del niño. Según un estudio que se llama Ocultos a Plena Luz de las Naciones Unidas, y además el abuso siempre pasa en el lugar donde el niño debería estar segura. El cuarto del niño, el cuarto del agresor en la casa del niño, la escuela, el centro deportivo, la iglesia, los lugares donde el niño o niña debería estar seguro. Eso lo hace, y el agresor usualmente es, y esta palabra, a mí me gusta esta frase, un enemigo conocido. Y además es la persona más simpática, agradable, carismática que puede existir para que el adulto quiera cederle a sus hijos. Entonces, lo que te enseña además el curso Guardianes es que todo lo que te han enseñado es mentira, porque en los 80 había una campaña que decía mucho ojo, no sé si tú te acuerdas, Alicia, que decía, cuando vayas al parque, mucho ojo. Y yo era chiquita y la veía y decía, a mí en el parque no me pasa nada, es el único lugar donde no me pasa nada. Mi familia es la horrible, no es el parque. Sí, señor. Wow. Sí, qué fuerte lo que acabas de decir y es auténtico. Es lo que yo hablo, mira, porque tú sabes que el nombre de nuestro podcast, Familias Horribles, la mayoría resuena mucho con el nombre, pero hay gente que le choca, pero yo le digo, pero es que existen las familias horribles y se siente horrible. Es el lugar, pues se convierte, o sea, esas familias son el lugar más peligroso y más dañino que puede pasarle a una persona. De eso estamos hablando. Y ahí hay que ponerle un dato más. Sí. El silencio parental, que es mortal, es un tipo de violencia. Si en tu familia, digamos, tú no le pegas a tus hijos, tú no, que ya vamos a hablar que eso es importante, la forma en que tú crías y la forma en que tú educas, criar, hablemos desde la casa, ¿no? Los padres, la familia. Y la educación, hablemos de todo alrededor, desde los centros educativos, a veces las iglesias, todo. La forma en que crías y educas hace al niño más vulnerable o menos vulnerable al abuso sexual. Entonces, si digamos que en tu familia no hay violencia física ni psicológica, pero hay silencio porque no te has preparado, tu familia es horrible. Sí. Porque ante un problema estructuralmente grave y es una pandemia, es como que en la pandemia tú a tu hijo lo llevabas sin mascarilla, pero le pones el cinturón en el carro para que cuando pase algo esté protegido, alejas las cosas de peligro si es un bebé, ¿no es cierto? Y además no se te ocurre no darle la mano cuando cruzas la calle, pero es más posible que sea víctima de violencia que todas estas cosas juntas y no hablas. Entonces, eres un padre horrible. Exacto, por eso el silencio es mortal en ese caso.
Sí, Claro que sí. y me gusta que mencionaste que es una violencia y con Eso. eso te quería preguntar sobre el violentómetro infantil, que es algo que incluyes en este curso, que Ajá. tiene 3 como secciones, una de riesgo, otro de violencia y uno de delito. ¿Podrías explicar un poco esas Sí, 3? sí. Mira, vamos desde la violencia del no hacer, que es la de no tomar un curso como este, por ejemplo, la violencia del no hacer, se llama negligencia. Si tú no hablas de estos temas, Ah, el curso Guardianes no es solamente para abuso sexual, es para cualquier tipo de violencia, para bullying, para enseñar a tus hijos a hablar de lo que les duele y pedir ayuda, ¿sí? Y hoy, incluso hoy en nuestros países que estamos viviendo esta violencia estructural del narcotráfico, de las inseguridades, de esta polarización de que hay tiroteos, exactamente, porque la violencia tiene sus mismas dinámicas, ¿no? Entonces, el no hablar es la primera, luego empiezan, no le has puesto un dedo encima, pero le dices que es un estúpido, es un tonto, es un pendejo, o le dices cuando yo hablo tú te callas. Dime un niño educado y te diré un niño abusado, porque es un niño que está criado en tanto miedo y además está tan anulado como persona que no tiene la fuerza para poder decir me siento mal. Está anulado. No le has totalmente. puesto una mano encima al niño, pero le has dicho, dale beso a tu abuela, cuando yo hablo tú te callas. Eso es una cultura adultocéntrica. Mira, ya aquí estás Totalmente. vulnerando, Sí, eso es violencia psicológica, Eso verbal. lo viví yo totalmente. Más la violencia, pero eso lo viví yo. Yo también, claro. Y es parte, y sabes que es parte de la crianza, ¿no? La letra con sangre entra porque te quiero, te pego. Yo estoy capacitando a cientos de personas o online, les digo que me repitan las frases con las que crecieron. Porque además, mucha gente de nuestra cultura que romantiza esas infancias violentas dice cosas como, a mí yo me salí pegaron muy y no me bien. pasó nada. Ajá, Perdón, yo sí. salí muy bien y nosotros no Ujú. podemos ir a ver todas las disfunciones y todas las violencias. ¿Saben qué? Yo era una mamá, yo veía el episodio contigo y toda esa desregulación y yo era una mamá también violenta. Ecuador Dice No Más empezó 10 años atrás cuando yo senté a mis hijos, incluida la de 18, los menores, y les dije, perdón, he reproducido los modelos de crianza violentos que me llevaron a mí a ser víctimas. Pero como dice Oprah, when you know better, you do better. Ahora que he Exacto. estudiado, les pido perdón, jamás los vuelvo a tocar. Porque pasamos de negligencia a, que es la violencia del no hacer, a la violencia psicológica. Cuando le pegas a un niño, que es el otro nivel, que ya, igual todos estos, violencia psicológica y todos deberían ser y son delitos, claro que en el tema familiar están permitidos, ¿no? Cuando ya hablamos de violencia física, cada vez que tú le pones la mano encima a tu hijo o hija, le dices que su cuerpo no vale nada, que su cuerpo no es de él, que tú puedes azotar, golpear y pierde valor su cuerpo, te tiene terror y se convierte en un ser más vulnerable. No le hablaste vulnerable, no le hablaste, lo insultaste, lo descalificaste, le quitaste poder, vulnerable. Lo golpeas, más vulnerable. Si un niño vive las 3 violencias, va a vivir abuso sexual sin duda, porque los depredadores sexuales son el 7% de la población que está a la casa. Ya va, repíteme eso de las 3, repíteme eso un momento. Ok. O sea, Si tú, los 3, solo los 3, entonces es que... sí, Ajá. realmente, si tú vives los 3 tipos de violencia, ¿Cuáles son? nunca haber hablado, nunca haber tomado un curso para prepararte, no haberle hablado a sus partes privadas de los 3 años, no haber minimizado riesgos, no haber observado cómo se comporta con los adultos, no haberle dado un plan de acción, todo eso, esta es la primera parte, que no lo hacemos, que es negligencia, la violencia del no hacer. Por ende, ese niño no tiene ninguna herramienta y con el cerebro reptiliano, ¿qué va a pasar cuando alguien lo toque, le diga algo? Se va a dejar abusar por supervivencia. Claro. Para sobrevivir, no porque no hay nada en su cabeza que le dé un plan de acción para actuar. No hay nada. Está vacío. Tú has mandado al hijo a la guerra sin herramientas. Claro, pero claro, de todas maneras, cuando eres pequeño no puedes hacer nada. Exacto, no puedes hacer nada,
pero podrías ir a decir a alguien. Podrías ir a decir a alguien, podrías ir a decir a la escuela y tu profesora podría poner la denuncia. Pero yo, aunque entendía lo que estaba pasando, mira, yo era la directora de campaña de mi colegio, me gradué, fui la primera en graduarme con grado oral, es decir, dar el examen oral. Había ganado premios por oratoria, pero no tenía el libreto. Sabía que mi familia era horrible, pero no decía, me están abusando sexualmente, porque no había un cuento, no había una materia, no había habido una conversación con mi mamá, mi abuela, una amiguita, nada. Entonces, por más de que yo tenía voz, no tenía libreto. Entonces, el primer tipo de violencia es darle herramientas para reconocer los peligros. El segundo tipo de violencia es el desbalance de poder. Primero, insultarlo, gritarlo, minimizarlo, atacarlo, manipularlo, dejarlo. Y además, decirle que él no tiene control sobre su vida. Tú haces aquí lo que yo digo. Cuando un adulto callas, tú eres mío, básicamente, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y el tercero? Pegarle, golpearlo. Ajá. Ok. Y entonces, esas tres, lo que yo entendí es que es garantizado que puede haber abuso sexual. Que va a haber abuso sexual, garantizado. Principalmente porque los agresores sexuales son parte de nuestra vida. Están en todas partes, están en todas las familias, están en todos los entes, son parte de. Y son perfectos para detectar vulnerabilidades. El agresor sexual no se mete con todos los niños. Por eso es cuando tú ves un agresor como Michael Jackson, o ves un agresor como Harvey Weinstein, o ves un agresor como Jeffrey Epstein, siempre hay alguien que los defiende y dice, a mí no me pasó. Claro, a ti no te pasó porque tú no tenías tal vez estos factores que están aquí. Por ejemplo, no le convenía. No le podía detectar con este no. No se va a meter con el presidente de los padres de familia, un profesor, con el hijo del presidente de los padres de familia, que el papá está todo el día ahí. No se va a meter con el niño que tú le tocas aquí y dices, a mí no me tocas, yo tengo derechos. No, pues, se va a meter con el niño que viene golpeado, ¿sí? El niño que la mamá nunca va a ninguna reunión, el niño que está abandonado, el niño que no habla, el niño que tiene miedo. Ese niño es carne de cañón para los agresores sexuales. Entonces, el agresor sexual, recuerde, es un detector de vulnerabilidades y una crianza violenta es la mayor caja de vulnerabilidades que tú le das a tu hijo para el resto de la vida. Wow. Porque sí o no, Alicia, que seguimos el resto de la vida tratando de pegar los pedazos. Y cuando crees que lo has armado, hay algo que viene y te mueve adentro. ¿Sí? Sí, es que además hemos entrevistado a Brisa de Angulo, que tiene su fundación A Breeze of Hope, que te la mencionamos, que lo explica así como que naces con dos piernas, te quitan una y bueno, con el tiempo tienes tu prótesis por todo el trabajo que has hecho, pero sigue siendo una prótesis. Claro, vas a correr, vas a saltar, vas a caminar, vas a hacer todo, pero es una prótesis. Ajá. Entonces es que es algo que te marca para siempre, sí o sí. Para siempre, para siempre. Sí. Y bueno, y ahí hablamos ya de delitos, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en las noticias diarias, ¿no? Vemos el niño que lo mata el padre o que le mata a la madre, que lo abandona en una casa, el niño que es violado hasta morir, el niño que vive todos estos delitos, que ya es cuando ya lo vemos, pero realmente no vemos. Nadie veía en mí, nadie vio en mí nada de esto. No se ve, no lo veían las psicólogas, no lo veían las educadoras, porque además estos niños aterrados, ¿no? Somos niños que estamos calladitos, ¿no? Porque tenemos tanto miedo que no queremos mostrar lo que somos. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que de verdad no sabían? Nadie. Sí, de verdad no sabía nadie. De verdad. Y recuerda que además que estás rodeado de víctimas, ¿ah? Que también tapa su propio dolor. Mira, entonces lo saben, pero lo tapan porque como son víctimas y tampoco saben hablar y también tienen miedo, entonces eso se convierte en una cadena. No, es una naturalización. Empecemos por ahí. Una naturalización. Es decir, tu papá es el obedecer, amarás a tu padre y a tu madre. Ya de por sí, no importa si te pegue,
no importa si haga lo que haga. Es decir, es como, era parte de la educación. Mira, en los grupos de apoyo a mí me dieron fueron un laboratorio, creo que es una de las cosas más dolorosas, pero más maravillosas que me tocó hacer, donde pasaron miles de víctimas. Entonces, todas estas cosas que yo te cuento se pudieron sistematizar. Y además, lo que vimos era que el 98% de las mujeres adultas que venían porque habían sido víctimas de abuso sexual, sus hijos revelaban haber sido víctimas de abuso sexual. Ay, no. El 98% de niños que venían como víctimas de abuso sexual y la mamá decía, a mí no me pasó, yo no sé por qué pasó, etcétera. En el proceso del grupo de apoyo del niño, la madre revelaba haber sido víctima de abuso sexual. ¿Por qué? Wow. Primero porque se heredan las familias. Entonces el agresor que nunca fue preso, lo heredaste. Claro. Segundo, porque se heredan los modelos de crianza. Guardianes es un curso que te permite cambiar los modelos de crianza, porque aquí hemos dicho una parte, para que no sean violentos, ¿no? Sí. Pero además, para que no sean con desbalance de poder. Si tú crías a voy a hablar de mi esposo, que fue abusado por su hermano. Primer hijo varón, familia machista, era el que podía hacer lo que quiera. Hay una foto de mi esposo con el brazo roto, porque además el hermano lo tiraba de colinas, lo partía a golpes, le mostró pornografía desde los 5 años, pero ese hijo, primer hijo, que además la mamá había perdido 2 hijos antes, ese hijo era Dios y estaba por encima de cualquier persona. El desbalance de poder de tu hijo o hija, principalmente hija, porque ya las mujeres tenemos un desbalance de poder natural por ser mujeres. Si tú no te aseguras que dentro de tu casa no existan desbalance de poder y que donde vayas, tú vas y preguntas al curso de fútbol, quiero saber primero qué métodos tiene para prevenir violencia física, psicológica, sexual y bullying. Quiero saber cómo usted contrata a los profesores. ¿Ustedes tienen algunas pruebas? ¿Piden eso? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dándole un poder a tu hijo. Claro. Wow, sí. Qué increíble. Estás nivelando. Todo eso yo te enseño en el curso, porque te enseño el hecho de criar a tus hijos para que ninguno, ni por edad ni nada, tenga que someterse ante otro. Imagínate, y tú lo sabes muy bien, Alicia, como mujeres que hemos vivido violencia en nuestra casa, nosotros tememos de nuestras parejas, tememos de todo el mundo, porque para nosotros la familia no es un lugar seguro, ni siquiera la nuestra, porque estas distorsiones hacen de que no estemos seguras como en la maternidad. Toda esta inseguridad, estos terrores, te da terror que tu hijo o hija viva lo mismo. Entonces, es muy importante entender que para nosotros, Ricardo, y para mí, sentamos a nuestros hijos. Primero los criamos de tal manera que nosotros siempre tenemos una oficina. Estoy ahorita en el estudio de mi casa, siempre, porque nuestros horrores pasaron en casa, primero. Y segundo, les hablamos desde que fueron pequeños. Y tercero, jamás le dimos el poder a uno sobre otro. Puedes hablar lo que sea, te puedes vestir como sea. Y me acuerdo que cuando tenía la mayor, la del medio 14 años, nosotros nos íbamos de viaje, nos sentaron y nos dijeron, a ver, mamá, tú me dejas con mi hermana mayor, que es mucho mayor, es decir, que ella tenía 24 años. Tú me dejas, no 24, 22. Tú me dejas con mi hermana María Alejandra. ¿Por qué? Para que estemos seguros, ¿sí? Y nosotros sí, nos sentaron a los dos. Ya, María Alejandra grita mucho, no nos sentimos seguros. Por favor, te pedimos que no nos cuide María Alejandra. ¿Qué hicimos nosotros? Ok, vamos a hacer un plan. Va a venir doña Grego, que es una persona de tercera edad que está con nosotros muchos años, y tu hermana ya no va a tener el control, no va a venir, pero ustedes tienen que tener reglas entre ustedes. Ese instante ellos se dieron cuenta que pueden hablar lo que sea. Exacto, tener la confianza absoluta. Yo hice eso con mis hijos también. Sí. Ariana te lo puede decir. Ajá. Dilo tú. Sí, sí, ¿Cómo claro. tú sentiste? Sí, no, nosotros siempre podíamos hablar de nuestras opiniones. Además, es algo que he comentado en el podcast ya, de que nuestras cenas eran tan
espontáneas y llenas de diferentes conversaciones de parte de todos, que queríamos grabarlas antes de que había esto de podcast, que decíamos que tenemos que grabar nuestras cenas porque las cosas que hablamos, y te digo que, no sé, yo tenía 13 años, el otro 12 y el otro menos, o sea, entonces sí. Lo entiendo perfectamente. Sí, y además, no sé si tu casa, igual que mi casa, es la mesa donde los chicos, los amigos de tus hijos salen del closet, donde los amigos de tus hijos hablan violencia. Sí, en mi casa había confianza para hablar de lo que fuera. Sí. Era el lugar, claro, porque no se habla en las otras mesas. Uh-huh. Entonces, vienen estas familias que tu familia puede no ser totalmente violenta, es decir, en el violentómetro puede ser que no le pegues, que no la abuses sexualmente y que no lo insultes. Pero si callas, cometes negligencia, igual tu familia es horrible porque estás mandando a un niño o una niña a un mundo violento sin herramientas. Sí, claro. Te quería preguntar algo del violentómetro, me encanta, sí. que hayas creado esa herramienta. También incluye el abuso emocional, porque ese es el que no se ve, el invisible. Sí, el abuso emocional es el segundo. Lo llamas abuso psicológico, abuso emocional o abuso verbal. Quiere decir cualquier cosa que no es física, ¿sí? Puede ser una mirada, ojo. Es decir, claro. Pueden mirar, imagínate, una de la misma manera que puede una niña estar en una reunión y su tío puede mirar sus senos cuando tiene 13 años y no la tocó, pero la violó con los ojos. Sí. Entonces, es todo lo que haces, el abuso emocional, psicológico, verbal, es todo lo que haces para desmerecer, quitar balance, quitar poder y destruir la autoestima del niño. Claro, no lo haces necesariamente con esa intención, estás tal vez reproduciendo patrones, es lo más fácil, o simplemente eres un adulto. Yo siempre le digo, esto a mí me gusta mucho, yo enseño en el curso esto. Si tú le pegas a tu hijo, tú le pegas no por él, tú le pegas porque a ti jamás te enseñaron a lidiar con la frustración, que es lo que pasa en la adolescencia. Sí. A ti te enseñaron a lidiar con la frustración a través de la violencia. La violencia genera violencia. No. Entonces, ¿qué le dirías a alguien? Porque eso les encanta decirlo en las redes sociales cuando hablamos de estos temas. A mí me pegaron la chancleta, la correa, esto y lo otro, y a mí no me pasó nada. Esto es una generación de cristal. ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, la primera, ¿cómo puedes decir que no te pasa nada? Tendrías que hacerte una evaluación psicológica para decir que no estás viviendo problemas de ira, que no tienes problema de pareja, que no has reproducido los mismos modelos violentos con tus hijos. Para empezar, deberías podernos mostrar absolutamente todo eso para decir que no te pasa nada. Uh-huh. Y segundo, la generación de cristal es simplemente una generación que hoy le pone nombre y puede hablar de cosas que nosotros no podíamos hablar. ¡Ay, me encanta! Sí, y a nosotros entonces éramos una generación de sangre, porque nos educaban a través de destruirnos. Entonces es preferible poder hablar de todos los temas al callar y exponernos a la violencia. Me encanta que hayas respondido esto, wow. Porque mucho más de uno lo tiene que escuchar. Y ahí viene el hecho, ¿cómo iban a poder detectar que yo había sido violentada? Si la mayoría de las personas eran golpeadas en sus casas, insultadas o abusadas sexualmente, especialmente las mujeres. Caminamos entre víctimas. Sí, uh-huh. Entonces, y las personas que dicen esto, que a mí no me pasó nada, y están normalizando el abuso y el maltrato, que es lo que nosotros queremos romper aquí. El abuso y el maltrato en el nombre del amor de la familia. Sí. Están normalizando algo tan terrible como eso. O sea, ¿te parece estupendo que te hayan dado correazos y golpes? Sí, no. O dicen que eso es lo que deberías hacer como educar, y eso no educa nada, simplemente reproduce modelos, y está clarísimo que el 76% de las personas que son educadas con violencia reproducen violencia en todos los espacios de su vida. Entonces, 76%. 76%. Incluso estoy hablando de un hijo, estamos hablando en el mundo
que 6 de cada 10 mujeres han sido violentadas de alguna forma, ¿no? Principalmente por su pareja, y cuando un hijo, que él no ha sido golpeado, ¿sí? Él no ha sido insultado, pero ve que a su mamá la golpean, el 76% de las veces se va a convertir en un violentador o en una víctima de un violentador, porque se reproducen los ciclos. Es todo lo que conoce, es lo que aprende, es lo que normaliza, ¿sí? Entonces, de ahí nos preguntamos qué está pasando con este mundo estructuralmente violento. Esto está pasando, que hemos justificado la violencia en la crianza. Se sigue justificando. Sí. Y también el hecho de no hablar es violencia en la crianza. Totalmente. Eso queda muy claro. ¿Sabes qué? Otra frase que me molesta mucho y que es, no nacemos aprendiendo a ser padres. Bueno, aprende. Aprende de una buena vez, por favor. Por eso estamos hablando. Mira. Por eso es que nosotros hemos generado tantas herramientas. O que hicieron lo mejor que pudieron. No, momentico. Hay algunos que hicieron lo mejor que pudieron, pero hay muchos que hicieron lo que les dio la gana. Exactamente. De hecho, esa es una frase, exactamente lo que estaban haciendo. Sí, es una frase, me acuerdo que acabas de decir algo, que estábamos en una reunión con una clienta de hace muchos años y ella dijo, no entiendo tanta estupidez ahora, que tanto derecho, tanta cosa. Nosotros hacíamos con nuestros hijos lo que nos daba la gana. Muy frontal, y es verdad. Es verdad. Claro. Sí. Claro. Sí. Totalmente. En la pirámide de la prevención de la violencia sexual, ¿no? Sí. La base es el autoestima. Si un niño no tiene autoestima, no va a poderse proteger de la violencia sexual. No importa si hay 500 cosas en la escuela, 500 cosas externas, 500 campañas. Si no cree que vale la pena, ¿sí?, ser protegido. ¿Y cómo aprendes la autoestima? De cómo te estima tu mamá y tu papá, tu entorno. Si te maltratan, si son horribles, tú crees que no vales la pena. Pero es que te tratan así, porque como eres un niño no eres nada, no sabes nada. ¿Qué vas tú a saber? Esto te estoy repitiendo. ¿Qué vas tú a saber? ¿Tú qué sabes? Cállate, que eres un mocoso. Ni se te ocurra decir, aquí se hace lo que digo yo. Tú me vas a venir a enseñar a mí que soy tu padre. Eso lo he escuchado yo. Es más, lo ultimito que te acabo de decir, lo escuché el año pasado por última vez. Y dije, mira, pero, o sea, por favor. Oye, y ahí quiero coger lo que acabas de decir, que es brillante, Alicia. Tú que me vas a enseñar a mí, algo que yo enseño en el curso, muy clave, es que tu hijo es tu maestro cuando se trata de prevención. Ay, sí. Primera cosa es, observa cómo tu hijo se siente con los adultos y las adultas, incluso otros niños que los rodean. Si le tiene miedo, si no quiere ir a un lugar, es la primera señal de alarma. ¿Qué es lo que hacemos? Anda igual, caramba, no molestes, ¿por qué todo te quejas? Entonces sí es, observa a ese niño. Y la segunda cosa, siempre, todos los días, pide retroalimentación. ¿Qué pasó? Por ejemplo, estoy hablando que mi hija tiene 24 años y mi hijo tiene 20 años. ¿Dónde vas a ir? ¿Y quién va a estar? ¿Y cómo se lleva él con la mamá? ¿Y quién va a estar en esa casa? Ellos ya están acostumbrados de esa pregunta. Ten cuidado. ¿Qué plan de acción tienes? Hasta el día de hoy es una ¿Qué plan de acción tienes? Súper importante. ¿Qué plan de acción tienes? Bueno, me hace recordar que cuando mis hijos eran adolescentes, que ya querían ir a una fiesta. Estaba pensando justo en eso también. Dilo. Es que, no tú. Es que el plan de acción es que es tan clave, y hay uno que a mí y a mis hermanos nos cambió la vida, esta norma que había en la casa, que obviamente, como estaba diciendo mi mamá, ya adolescentes, pues uno sale a casa de sus amigos y bueno, te emborrachas o te metes algo, porque bueno, lo que sea, porque son cosas normales que van a pasar, si así te diga tu padre que no lo hagas o que le da igual, lo vas a hacer igual, honestamente, la mayoría. Entonces, claro, mis padres eran muy conscientes de eso y crearon como esta norma de que nosotros sabemos que tú algún día, si lo vas a hacer, lo único que queremos que sepas es que si tú estás en esa casa ajena y estás notando que no estás bien, o alguien te dice que te metes en su carro y te lleva a casa, tú no te preocupes, tú agarras ese teléfono, nos dices que te vayamos a buscar y no te vamos a decir ni mu.
no vas a estar regañado, no va a pasar nada, porque lo más importante es que estés a salvo y que llegues a tu casa. Sí, esa una. Y lo otro es que teníamos en el jardín, tú que has estado aquí tanto en los Estados Unidos, sabes que hay esas casetas donde guardas la cosa, las herramientas la grama, no sé sí. qué, pero era una casota grandota, tenía hasta 2 pisos. Bueno, Entonces, pero ya va. Sí. Bueno, pero era hicieron un mini apartamento, entonces le saquen todo ese mierdero y hagan su apartamento ahí. Hicieron una cosa espectacular, todas sus locuras, yo no sé nada. Yo estoy en la casa, bastantes pero no me locuras vengan a hacer pero las vainas estábamos por en ahí, por casa. afuera, aquí, adentro. Pueden invitar a sus novias, a sus novios, a sus amigos, aquí Pero en dentro. casa. Y yo no los molesto, porque yo tenía miedo de que tuvieran ellos miedo y empezaran a inventar y les pasara algo, les hicieran daño, los buscara la policía, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces... Bueno, yo aquí ya como hija mayor, que ya lo viví, digo que eso funciona, de verdad que eso me funcionó. Da mucha tranquilidad saber que tu padre no te va a regañar si necesitas ayuda, o sea, cometiste un error, hiciste algo que no deberías hacer, lo que sea, emborracharte, y que puedes llamarlos y no vas a tener un problema con ellos, sí, o sea, una violencia con ellos. Sí, es sentirse a salvo en casa y además hacer eso. Lo que yo noté, yo no sé si eso es así, Ariana, tú eres la que me lo puedes confirmar, les hace perder el interés realmente en hacer tantas tonterías, o sea, tantas cosas. Ok, podrán haber tomado 2, 3 veces, pero después ya, qué carajo, si ya están ahí, no les importa, no hay nadie que lo va a perseguir. Sí, total. ¿Sabes? Además que nosotros tres, bueno, ya eso es otro tema, porque nosotros tres no somos muy de eso, pero... Sí, no, eso tampoco, tiene mucho que ver con los ejemplos también que ven, ¿sí? Claro. Porque nosotros obviamente aprendimos que todo lo que tiene que ver con exceso había en nuestra infancia y no queremos volvernos a sentir inseguros. Ellos no les gusta, no lo soportan, no soportan mucho el tema, nunca nos han visto borrachos, no están acostumbrados a eso. Y tiene mucho que ver, la mayoría de las violencias se cometen bajo efectos de alcohol, de drogas, entonces son disparadores entonces claro, nosotros que vivimos eso, lo que estamos buscando es que no solamente por ellos, que nuestra vida en adulto esté alejada totalmente de eso que no soportamos porque nos triggerea inmediatamente y por ende van a ser chicos mucho más, el ejemplo va a generar eso, ¿no? Y eso es importante, los hijos hacen el 99% de lo que tú haces y el 1% de lo que tú dices. Exactamente. Y te voy a hacer una pregunta, espérate un momento, porque me acabas de hacer recordar algo que estábamos conversando el otro día. Alguien me preguntó, un pederasta, o sea, la pregunta era que este papá, por ejemplo, está borracho y entonces comete los abusos sexuales. Si este señor no fuera alcohólico, entonces ya no comete los abusos sexuales. Entonces mi lógica, porque realmente, honestamente, no sabía la respuesta más precisa, pero si tú eres pederasta y punto. Así es. Eso es poner, excusar, ¿no? Es excusar el tema. Ahí está, eso es lo que yo le dije. Ajá. Lo que genera el alcohol es un inhibir algo que está dentro de la persona, ¿no? Exacto. Obviamente lo que pasa con un pederasta es que primero vamos a ponerle cifras, ¿no? Son 7% de la población son pederastas. Existe, ordenemos, pedófilo, persona que siente atracción sexual por un niño, niña y adolescente, pederasta, una persona que la lleva a cabo, es decir, que busca tener esa relación sexual. Están en todas partes, son 9 de cada 10 son varones, 1 de cada 10 son mujeres, pero también existen, están en nuestro núcleo y además más libres porque nosotros, como pensamos que las mujeres no abusan sexualmente a niños, a cargo de bebés, de niños, y tú no tienes idea cuántos varones hay abusados por la niñera, cuántos ciclos de trauma existen ahí, ¿no? Entonces es importante como aclararlo.
Estas personas son personas que usualmente son las más simpáticas y viene el nivel de dificultad. Nosotros, hay una parte del curso que nosotros les enseñamos a ponerse los lentes de la violencia. Y te digo, vas a ver la vida de otra manera. Y no es que la vas a ver mal, sino vas a empezar a ver todo lo que no cuadra. Por ejemplo, un pederasta es una persona que siempre transgrede límites. Es una persona que deja de decir a los niños malas palabras, les da exceso de caramelos, siempre está violando las reglas, les muestra pornografía cuando no están los papás, es el tío simpático, el profesor que dice, ¿por qué? Porque lo que hace es mostrarse en estas transgresiones y ver cómo reaccionan los niños. El que se asusta no es un niño al que pueda abusar, porque es un niño que ya está alerta, pero el que se ríe o el que se engancha es un niño vulnerable. Entonces es una persona que siempre está tanteando, pero con los adultos es la persona más simpática, más agradable, más comedida. Es tan agradable y tan simpática que la gente la quiere tener cerca, que quiere que sea parte de la familia. Entonces el agresor no se muestra como agresor. El agresor es una persona simpática, agradable y además que escogió una profesión para estar con niños. Dejemos de santificar al sacerdote, dejemos de santificar al pediatra o la pediatra, al psicólogo, la psicóloga. Son profesiones donde están en uno a uno, sin supervisión y que tienen poder. Sí. Aquí, imagínate que en el New York Times salió una noticia que los dos agresores más grandes en línea estaban en Ecuador. El uno era conserje en una escuela y el otro era payaso en fiestas. Ay. Y violaban a niñas en Facebook Live todos los días. Entre 4 y 7 años. Y eran personas que tenían 25 años trabajando en una escuela. Ay, Dios mío. Entonces, qué mal estamos. Esto es terrible. Imagínate, cada vez que hablo de estas cosas y que afecta, decimos, ¿cómo es posible que este no sea el tema de conversación? Además, hay algo que es importante. Esto no es un tema no es como una vacuna, que va el niño y le pone la vacuna y se va y el niño ya tiene los anticuerpos. Esto es exactamente como enseñarle a tu hijo a comer o enseñarle a tu hijo a lavarse los dientes. ¿Cuántos años tú tienes que hablar para que lo aprenda a hacer? Casi toda una vida. Yo tenía a mi hijo de 18 años que se iba a la playa y le decía, lleva tu cepillo de dientes, lleva una pasta, lleva tal cosa. El resto de la vida. Ya cuando son adultos, pues no, pero esto es algo que tienes que repetir por lo menos todos los días si se va a un lugar extraño, todos los días. Que tiene que ser parte de tu crianza y que tienes que llevar contigo a todos lados. El capítulo 6 se llama Fuera de la burbuja, que te dice, ok, lograste que tu casa sea segura en el capítulo 1, 2 y 3, pero ¿qué pasa cuando vas al médico? Que los médicos cogen, desnudan al niño, lo manipulan, lo ponen. El ginecólogo también. Acordamos. La primera vez que yo fui a un ginecólogo. Sí. Fui sola, tenía 22 años, no entendía nada, nadie me había acompañado. Sí. Tú admiras al doctor, le haces caso. No. Sí, entonces tengo una pregunta para los padres, las madres que nos estén escuchando y digan, ok, sí, quiero que mi hija sepa que nadie debe tocar su cuerpo, que su cuerpo es suyo, que qué partes se pueden tocar y que no, todo ese tipo de cosas, pero dicen, ¿cómo hablo yo con mi hijo? ¿Cómo le explico esto? ¿Dónde empiezo? Dependiendo de la edad también, ¿qué información le doy? ¿Qué le dirías a estos padres, a estas madres? Yo, en el programa Guardianes yo te enseño a hablar de 0 a 3. De 0 a 3. ¿Cuántas veces cuando éramos pequeños la gente cree que puede besar a los bebés en el cuello, en la ingle, en la nalga? ¿Tú te acuerdas, Alicia? Nuestros abuelos tenían fotos desnudos. Todos. Los bebés se los ponía desnudos. No sé si te acuerdas de Johnson & Johnson, la marca. Total, ¿qué es esa vaina? A mí también. No, sí, me acuerdo, dale un beso. ¿Cuántas celebridades? Me está revolviendo el estómago. Incluso recién nacido, la gente viniendo al hospital a visitar a la madre y el bebé y le dan un beso en la boca recién nacido. La boca, en el cuello, son partes erógenas. Entonces, yo te enseño, desde esa edad, tú te enseñas. Yo he capacitado a centros
donde trabajan con bebés para que le hablen al bebé cuando lo van a desvestir. Te voy a quitar la ropa, es un bebé. Y le hablan, mamá, no se vaya, porque la mamá a veces dejan al bebé y se quiere ir. Quiero que usted, por favor, vea, voy a quitarle la ropa a su bebé, le vamos a decir que le voy a quitar la ropa a su bebé. Entonces yo te enseño de 0 a 3 a tener ciertas medidas, entender, porque todos los adultos alrededor tienen comportamientos de violencia naturalizados, o el beso en la boca es un comportamiento incestuoso que está normalizado. Exactamente, estoy de acuerdo. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que los adultos no queremos agradar. Entonces, no queremos decir algo inapropiado. Bueno, entonces, tú dices que tú darías la vida por tu hijo, pero no puedes renunciar al deseo de agradar por salvar la vida de tu hijo. Entonces, lo mismo, tu silencio parental vuelve a ser mortal. Totalmente. Oye, esto que estamos hablando ahora es sumamente importante, porque sí, eso de las fotos cuando estás desnuda, cuando estás desnudo, no, eso se normalizó y eso no debe ser. Pero lo de la besuqueadera, que sí lo he visto de muy cerca, eso me parece espantoso. Eso no se hace. Eso es abuso de poder, eso es violar el espacio personal de un niño, solo porque tú eres un adulto y tú tienes el derecho de venir a besarle la ingle. Exacto. El cuello. Sí. O pasa que muchas veces las niñeras o miembros de la familia juegan con el pene del niño. Esas son cosas que hemos nosotros detectado cuando lo están cambiando. Son comportamientos. Si tú traes a una persona de fuera, guardianes, o el momento que tú lo haces, tú capacitas a tu hijo el resto de la vida y le hablas todos los días y tienes medidas, pero tú tienes que capacitar a cualquier persona que viene adentro. No es en cómo, es decir, tú crees que esa persona, si tú has tenido que reprogramar, guardianes es educación, reprogramación neuroeducativa. Vamos a reprogramar cómo tu cerebro reacciona, porque el cerebro reacciona normalizando la violencia, sin poner límites, y de repente es como volver a nacer para ver el peligro. Nosotros no vemos los peligros porque no nos educaron para eso. No nos educaron, no nos muestran nada de eso, todo lo contrario, te lo tienes que aguantar, es normal, cállate la boca, de aquí no sale, nadie te va a creer. Así es, porque aquí se hace lo que yo digo, eso es una cultura. Usted deja, usted escucha, usted ve. Y termínate el plato de comida también. Claro, obviamente. Eso es para mí, no sé, ahora que lo estoy pensando, eso es una violencia física, porque realmente estás haciendo que el niño dañe su cuerpo a través de ti. No sé si tiene sentido, o sea, ya está lleno, te está diciendo que está lleno, y le dices que no se puede parar de la mesa hasta que termine la comida. Sí. Entonces haces que el niño se violente. Y que el niño tenga una relación con la comida abusiva también. Sí, o sea, es que son tantas cosas. Es todo. Es que mira, yo te digo una cosa, a mí me tomó 3 años prepararme para salir con Ecuador de Cero Más con todo esto. Es algo inmenso, porque además esto ha sido parte, la crianza violenta ha sido parte estructural de la vida, parte estructural de la iglesia, de las religiones. El santificar a las familias negligentes ha sido parte es irse contra todo el sistema. Yo les contaba que la primera periodista que me hizo una entrevista me dijo: Paola Andrade, la persona que quiere acabar con la familia ecuatoriana, ¿se acuerdan? Que les contaba en la reunión. Y yo le dije: no, yo no quiero acabar con la familia ecuatoriana, quiero acabar con las familias violentas. Yo tengo una familia y mi familia se protege. Pero una familia donde existe violencia es una tribu. Así es. Y se rompe no por mí que hablé. Gracias a mí, un agresor puede estar preso y no va a tener acceso, escuchen esto, a 14 o más de 1,000 niños, niñas y adolescentes. Es decir, que cuando nosotros hacemos lo correcto de darle el poder a una víctima de hablar, y aquí viene el tema, también quiero poner ese orden un poco. Víctima es una persona que se reconoce que alguien ha ejercido violencia sobre ella o sobre él. Sobreviviente es una persona que habló. La víctima reconoce pero no habla. Cuando ya hablas, ya eres sobreviviente, pero sigues sobreviviendo porque hay una serie de secuelas
Sí. Para que tenga una idea, la gente que dice, ay, este tema, primero ya acaban de decir, ok, cada segundo un niño es abusado, es el tema más recurrente, es una pandemia, pero tampoco es ser tan grave, los niños se olvidan todo. A ver, vamos por... No. Cambia totalmente el árbol neurológico, lo destruye totalmente. Una investigación que hizo un MRI en Inglaterra, con un MRI de un niño que había sido violentado, y ni siquiera el peor tipo de violencia, sino violencia emocional, psicológica, ni siquiera física, era totalmente diferente a un niño que no. Esa desregulación genera mayor propensión al suicidio, a la depresión, incapacidad para buscar medios en la vida, por ende genera pobreza, 5 veces más propenso a infartos, diabetes, cáncer, hipertensión, todos los problemas cognitivos que existen hoy día, como TDAH, todos los problemas que tienen que ver con aprendizaje. Yo tengo. ¿Sí? Y es algo que le cuesta al mundo 4.4 trillones. Es decir, que el niño muere como niño por silencio. Wow. Totalmente. Ese es el verdadero problema de la sociedad. Es decir, que entendamos que somos muy pocas las que estamos aquí y sabemos lo que conlleva esto. Pero nosotros somos muy pocas las que nos atrevemos a tratar en el verdadero problema. Todo el mundo lo maquilla de maternidades. No, yo estoy, eso sí que nunca lo voy a hacer. La audiencia ya sabe que aquí no maquillamos nada. Aquí no se maquilla, no. Y además, ¿para qué te sirve maquillar si tu hijo tiene acceso a la tecnología? Exactamente. Los niños desde 4 años en adelante ven pornografía. Estamos hablando de que hay... Que ese es otro módulo, el módulo de la parte digital, el módulo de los guardianes, la parte digital, la pornografía, todo el acceso que tienen a estas cosas. Habla un poquito de eso. Sí, porque también puede existir esta familia, y ahí viene otra cosa. Puede haber una familia que, digamos que tienes la familia que no es negligente, le habló del abuso sexual, que en nombre de las partes privadas, le habló también de no lo violenta psicológicamente, no lo violenta físicamente, ¿no? Pero sin embargo no tiene una herramienta para el Internet. ¿Y sabes por qué no la tiene? Que es lo que pasa mucho en la serie adolescencia, porque hay una brecha tecnológica. Las nuevas generaciones son nativos en Internet. Entonces, el hijo, uno le dice, a ver, hijito, ¿qué pasa con mi teléfono? ¿No? Y ahí viene el tema de prepararte también. Prepararte en cuál es el modus operandi. Es una puerta, es decir, es una puerta más grave porque está el niño metido en el cuarto y tú estás convencido, como en la serie de adolescencia, de que está seguro y tiene acceso a más de 500.000 pederastas en la web. Además, a bullying en la web, cyberbullying, a ciberacoso de sus compañeros, a exposición de los packs o los nudes o las fotos que mandan. Ahí hay otro mundo, o a pornografía. Los primeros consumidores de Viagra en el mundo son jóvenes entre 16 y 20 años y hoy la disfunción eréctil está empezando a los 22 años porque nuestros hijos son criados por la pornografía. ¿Tiene relación eso? Totalmente. No tenía idea. ¿Por qué tiene relación? A ver, ¿nos puedes explicar un poquito eso? Porque jamás en la vida la relación sexual normal se va a igualar a toda esta irrealidad que es la pornografía. Ni los hombres sostienen las erecciones, ni las mujeres, los cuerpos de las mujeres se ven como se ven. Nada funciona como la pornografía es, que es la objetivización del cuerpo. Y además, atrás de la pornografía, el 98% de las personas que hacen pornografía han vivido incesto. Son adictos a las peores drogas. Claro, porque han sido hipersexualizados desde chiquitos. Entonces, imagínate, eso no es una sexualidad que representa. Claro, entonces esos chicos empiezan a masturbarse compulsivamente o a consumir compulsivamente. Hay una distorsión completa de la sexualidad y son... Esto es lo que está pasando en el mundo, los estudios. Los primeros se hicieron en Inglaterra para entender qué pasa con el cerebro de estos chicos. Sí, eso es lo que ya iba a ir para allá. Eso. Y ese tema también, y ahí viene un tema también. Por eso hay el módulo 5, donde yo digo papás hablando con los hijos varones, que también es ese tema como que las mamás somos los que tenemos que criar,
y porque es un tema muy machista cuando las dos personas son las que tienen que criar. Sí, y hay una cuestión cultural que estábamos hablando antes de empezar, que aparte del mundo digital y todo lo que estás mencionando, también hay una cuestión cultural de que a los niños, o sea, a los hijos varones, hay que iniciarlos, hay que llevarlos a pagar para exactamente, iniciarlos en la vida sexual, se les regala películas pornográficas, se les regala eso era muy común. Eso es abuso sexual, eso es abuso sexual. De la misma manera, ponerle pornografía a un niño es abuso sexual. Totalmente. Su mente no está lista, no tiene la madurez para poder comprender lo que está viendo. Hay una hipersexualización que genera una desregulación completa, y el hecho de llevarlos a prostitutas es abuso sexual, porque además es un tema que hace que esta persona nunca pueda relacionarse con una mujer sin una relación de poder. Porque tú vas y pagas por el cuerpo de otra persona. Entonces anulas totalmente el deseo de esa persona, cuando lo que tú tienes que hablarle es de la importancia de que las dos personas tengan la misma satisfacción. Y tampoco ahí existe realmente un consentimiento, porque un consentimiento pagado realmente no es un consentimiento igual de poder. Tú tienes dinero y tú pagas por ese cuerpo. Esa persona, si tuviera otra forma de poder mantenerse, no estaría ejerciendo la prostitución. Exacto. Dejar de romantizar la prostitución, la pornografía, o pensar que son cosas ajenas. Eso es violencia contra tus hijos. Y no poder tener horarios, que es lo que yo enseño en el curso. ¿Dónde tiene que estar la computadora del hijo? ¿A qué horas son las épocas, los momentos más peligrosos? ¿Cómo actuar con ellos? ¿Qué medidas puedes tener? Voy a dar una ahorita que es muy buena es una de las cosas que yo enseño, que es decirles, no hagas nada en internet que no harías delante de tu abuela. Yo enseño muchas cosas muy sencillas, pero que le enseñan al niño a entender que, claro, yo me puedo desinhibir por esto, pero no se me ocurre hacerlo de acá. Y eso es porque la mente del niño, aunque pueda tener acceso, no tiene la madurez del conocimiento que tiene el adulto. Sí. Entonces realmente es entender los peligros. Sí. ¿Qué ibas a decir, Ari? Bueno, primero iba a decir lo de llevar a los hijos a una prostituta o lo que sea, y que eso les enseña que el consentimiento se compra, básicamente. Cuando estabas hablando, a mí me hizo así un clic de que eso es súper parecido a lo que pasa con el matrimonio. El matrimonio es otra manera de hacer eso, porque ahora es tu esposa, y como es tu esposa, pues has creado esa situación en la que el consentimiento ya está hecho, ya está... Muy buen punto. Muy buen punto, porque... Entonces la mujer tiene que hacer lo que en una pareja así, ¿no? Una pareja mujer-hombre. Y eso es muy importante. No te imaginas cuántas violaciones hay, porque como es el marido... Sí, y las mujeres no saben que están siendo violadas porque claro, crecen con esa misma creencia de, no, bueno, pero es mi marido no me puede violar. Sí, y por eso nosotros les enseñamos yo te contaba y te decía, cuando estamos hablando de enseñar desde un bebé, ¿no? Que él no puede consentir, pero yo le doy voz, pero a partir de los 3 años tú le enseñas consentimiento. Algo que trae el curso es muchos ejercicios. Te trae cuento, te trae videos descargables. Nosotros tenemos más de 350 videos que son la manera de enseñarle a estos niños muy audiovisuales también, ¿no? De esta generación. Y te trae muchas herramientas, una que se llama el semáforo del cuerpo, que es para enseñar el consentimiento y cómo tiene que ser el consentimiento y cómo hay que pedir consentimiento en todos los espacios y qué cosas anulan el consentimiento, ¿no? El tema como si la persona está borracha, ¿no? Si la persona está desmayada, si la persona no puede consentir porque te tiene miedo, si la persona eres muy machista y le dices que porque tu esposa tiene que tener relaciones contigo, ella no consiente, ella tiene miedo y se está sometiendo.
Y esto hay que enseñarlo desde los 3 años. Sí. Ojo, Guardianes no es un curso que te enseña desde la violencia, te enseña desde el juego, porque realmente desde el juego, desde lo positivo, desde los derechos del cuerpo, pero así como nadie mi cuerpo puede tocar, yo no puedo tocar el cuerpo de nadie. Te enseño ese tema de empezar a ver mi seguridad y la seguridad de la otra persona también, del otro niño o otra niña. Porque algo que también pasa es que estamos pensando ahorita en esto, que los abusos sexuales vienen en la mayoría de adultos y mucha gente no entiende como, ok, voy a tener mucho ojo y voy a tomar el curso porque voy a ver cómo reaccionan los profesores de mi hijo, los entrenadores, el profesor de música. Como verán, la historia universal está llena de profesores abusivos, entrenadores abusivos, con unos casos terribles. En todos los espacios donde hay niños existen agresores sexuales. Pero algo que pasa es que más del 50%, realmente el 56% de los abusos lo cometen otros niños, niñas y adolescentes. Por 2 razones. Porque el abuso sexual reactivo, que quiere decir que fueron abusados por otro adulto y lo están reproduciendo como hasta para pedir ayuda, pero eso no inhibe que al niño que es víctima lo traumatice igual que si fuera un agresor. El niño, la víctima no dice, fue mi primo, ya no siento dolor. No, la víctima siente... Ok, ahí quiero... mira, quiero que me ayudes con esto. Cuando un niño de 10 años... ¿un niño de 10 años puede abusar sexualmente a otro? Por supuesto que sí. ¿Se llama abuso sexual? Se llama abuso sexual. ¿Este niño tiene la capacidad de entender lo que está pasando? Sí. A ver, el niño, ojo. O sea, ¿se considera abuso sexual o qué? Sí, se considera abuso sexual y lo que se hace en ese caso es se trata a los 2 niños como víctimas, pero se separa el niño del agresor. Pero si ya tiene 14 años, va a prisión, va a un tipo de prisión, por lo menos en mi país, ¿no? Ok. Entonces, un niño de 10 años que hace eso, sí es abuso, pero él es una víctima también porque él está siendo abusado de alguna manera, si no, no estuviera cometiendo eso. Así es. Pero ojo, hay 2 cosas. Es que eso es lo que quiero que nos aclare. La National Children's Alliance define que los niños, niñas y adolescentes abusan por 2 razones. La primera es porque es el abuso sexual reactivo, fueron abusados por otros adultos y por ende ese niño está haciendo exactamente lo mismo que le hicieron. De hecho, lo que hacen los niños no son juegos sexualizados, conversaciones sexualizadas, lo reproduce compulsivamente, ¿ok? Y eso no lo va a mandar a ese niño a prisión, pero ese niño tiene que ser tratado como otra víctima y hay que separarlo y el niño que ha sido víctima tiene todas las secuelas de una víctima, no porque es su hermano. Sí. En eso estamos claros, pero... sigue. El otro tema, y el protocolo ahí es tratar a los 2 niños como víctimas, excepto, eso va a variar y ustedes se pueden informar de acuerdo al lugar, excepto en mi país, a los 14 años ya va a un tribunal de menores y ya ese niño ya va a un lugar, un correccional, donde tiene que estar porque es un peligro. Y la mayoría de los países del mundo no sabe qué hacer con esto. Esto no es un tema que se sabe, que lo saben las escuelas, se va tratando cada caso, se ocultan los casos, es un desastre porque no se tiene medida. Y otra cosa que sí pasa, yo te contaba este libro que se llama Conversaciones con un pederasta, es que existen lo que se llama niños, niñas y adolescentes con comportamientos sexuales incorrectos. Y es decir, ¿me puedes dar un ejemplo? Te voy a dar el ejemplo del libro, que es este niño que venía nunca fue abusado sexualmente. Fue un niño que, hay un libro sobre esto, ¿no? Lo que pasaba es que tenía un abuso emocional en sus casas. La familia jamás fue familia, no se tocaron jamás, nunca hubo un beso, un abrazo, casi cero comunicación, eran como robots. Entonces, este niño que venía de todos estos vacíos, empezó a tener estos comportamientos compulsivos consigo mismo de masturbación. Y obviamente había un vacío emocional, una negligencia
Cuando ya esto no era suficiente, empezó a someter a través de poder a otros niños. A los 7 años viola al primer niño, lo botan de la escuela. La mamá, mira, ahí viene cuando él se convierte en un agresor sexual. La mamá le dice, vamos a decirle a tu papá que te botaron de la escuela, pero no le vamos a decir a tu papá por qué. Porque la escuela lo botaron por introducirle algo a otro niño. Y él dice, se sientan una serie de psicólogos y hacen estudios de este tipo de comportamiento que no viene de haber sido abusado, sino de otro tipo de violencias, obviamente, ¿no? Él dice, en ese momento mi mamá me dio un superpoder. Yo me di cuenta que los adultos no quieren hablar de eso. Es decir, que yo voy a poder hacer lo que me da la gana con los niños para el resto de mi vida, porque cuento con el silencio y la bendición de los otros. Claro. Ok. Es decir, que este niño, ay Dios mío, este niño, esa hipersexualidad, porque me imagino que lo es, viene a consecuencia de la falta de expresión, de amor, de afecto, de contacto humano. En este caso, hay mucho. Es lo que te quería preguntar. ¿Qué otros casos, o sea, por qué se da esa hipersexualización cuando es un niño muy pequeño? Puede ser también por otros tipos de abuso sexual, por ejemplo, hijos de prostitutas, personas que tienen relaciones sexuales al lado tuyo y eres un niño muy pequeño, creces con eso. Sí. ¿Me entiendes? Todo un tema que tenga que ver con la distorsión de la sexualidad. Sí, es decir, que los niños, ponte un niño de 5 años que ya o sea, vamos a ponerlo así, a los 5 años es normal que un niño se empiece a tocar y todas esas cosas. Sí, pero no, yo tenía una masturbación compulsiva. La masturbación compulsiva, mira cómo es interesante, ¿ves? Como sí. Yo ya no suelo ponerme a mí como protagonista de mis cosas por autocuidado, mira cómo me trabo. Es la primera vez que me acabo de trabar, ¿ves? Eso es interesante. Yo hago esto siempre consciente porque hay mucha gente que nos escucha y se va a dar cuenta cómo se activa otro lado de tu cerebro, ¿no? Sí. La masturbación o la autoexploración normal es algo natural. La compulsiva es algo que te muestra, es uno de los factores que te pueden mostrar, que es algo que también enseño en el curso Guardianes, a detectar a tiempo. Porque no es lo mismo. Sí. Sí, es que sí es natural, claro que es natural la autoexploración, pero ¿hay una edad en particular o no importa la edad cuando eso empieza? No, sí importa. Sí importa, porque todo lo que tiene que ver algo que irrumpe, que estamos hablando más o menos desde los 6 en adelante y se empieza a dar mucho antes, ya hay un tema en compulsividad. Si hay una exploración normal, la exploración es parte de los bebés. ¿Has visto los bebés? Exploración es una cosa, pero Pero ahí yo creo que es importante entender algo, Alicia. Estamos pensando que el abusador sexual tiene que ver solamente con sexo. El abusador sexual o el niño que abusa tiene que ver con poder. Sí. Y con un tipo de perversión. Ojo, cuando estamos hablando de que no hay, es decir, que la mayoría de agresores sexuales no han sido abusados sexualmente, han sido molidos a golpes, ojo, han sido puestos en situaciones extremas, entonces como no pueden sentirse igual de capacitados para estar con una persona de su edad. Es el ejercicio de poder. Claro, ahí tiene que tener un niño, ¿no? Sí, pero mi pregunta viene también porque es para saber si el niño que tiene un comportamiento compulsivo a muy temprana edad es porque han sido expuestos o han sido abusados sexualmente o es otra cosa también. Según la National Children's Alliance, parte de los que tienen estos comportamientos sexuales inapropiados, una parte de esto pueden haber nacido con algún tipo de problema y otra parte puede ser porque algo en la crianza o en el entorno puede desatar este tema. Okay. Y o principalmente un tema de poder y de insatisfacción interna que buscan a través de someter a otros niños esta satisfacción. Ok, perfecto. Y igual, yo pensaría en este niño que
para mí, recuerdo que me preguntaban cuando salí con Ecuador, dice nomás, ¿cuál era mi visión? Y yo tenía que poner como mi visión a largo plazo. Yo le decía, mi visión es un mundo donde los padres, y creo que eso es lo que hace porque el curso Guardianes como mi legado, ¿no? Donde los padres se capaciten para prevenir la violencia sexual y le den voz a los hijos para poder hablar si algo malo les pase. Y cuando ese niño hable, se ponga la atención sobre el agresor, si es adulto, para ponerlo preso, o si es un niño, para poderlo poner en atención psicológica y que pueda crecer no siendo un adulto que agrede y se rompa el ciclo de violencia. Esa era mi visión. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque es importante verlo así, entender cuál es el poder de los papás para capacitarse, porque no solamente tiene que ver con capacitar a tu hijo, eso es una parte. La otra es qué personas tú metes a la casa, cómo evalúas la escuela donde tú vas a poner a tus hijos, cómo la regla del 86%, la regla de 3, que es toda la vida tu hijo tiene que estar en una situación con otra persona, con otro niño, con otro adulto, con un tercero que observe. Y se bajan los abusos sexuales en un 86%. Y no lo hacemos. La mayoría de los abusos, por ejemplo, acordémonos del caso Nazar. Una de las niñas de Nazar, que era este doctor de las atletas, ¿se acuerdan? Que violó cientos de atletas. Ay, Dios mío, este hombre. Sí. De las Olimpiadas. De las Olimpiadas, sí. Y él iba a visitar, una de las chicas, su papá se mató. Y se mató porque él iba a visitar al papá. Decía, ya vengo, voy al baño. Se desaparecía media hora, violaba a la hija de 4 años arriba. Y de ahí bajaba como si nada. ¿Por qué nosotros no tenemos una visión de qué pasa en nuestro entorno y por qué no podemos tener esta visión de la regla de 3? La mayoría de las violencias, y te estoy hablando, cuando hemos desarrollado 450 espacios terapéuticos, la mayoría han sido cometidas en los cumpleaños, en las navidades. Sí, los papás borrachos, no sé los qué. niños tirados arriba, el adulto se para, abusa a un niño. No tenemos esa visión de tengo un plan de acción para que los adultos estén en un lugar. Nosotros hemos incluso cambiado estructuralmente escuelas en Ecuador. Fuimos a un centro para niños con discapacidad visual y nos dimos cuenta que no había cómo ver la sala. Es decir, hay niños con síndrome de Down, discapacidad visual, intelectual. Las niñas tienen 10 veces más posibilidades de ser abusadas. Y estamos hablando que 1 de 2 en el mundo es abusado. Quiere decir que todas van a ser víctimas. Y este era un centro, uno de los más antiguos, y no había una ventana y todas las puertas eran de madera. Nosotros capacitamos al centro y hoy todas tienen unos ventanales inmensos porque tienes adentro niñas con discapacidad visual, auditiva. Tienes que poder ver qué está pasando cuando hay uno a uno. ¡Claro! Wow, ¿sí me entiendes? Es cambiar cómo está tu casa. Tú puedes con todo ver la escuela, cuando tú tienes que ir a ver, yo le enseño a los papás a ver el peligro en todos los lugares. Y no es una mente triste, una mente dañada, sino una mente de superpoder, una mente de, como esos ojos que tenía Superman, esta mirada que atravesaba todo. Es atravesar todo para poder enseñar a tus hijos a ponerte en un lugar de seguridad. Te voy a contar una anécdota para cómo mis hijos han sido criados, que mis hijos han detectado abusos desde muy chiquitos, han ayudado a sus amigos. Mi hijo detectó un abuso jugando en línea de una amiga. Mi hijo la llevó al chat y le dijo, necesitas algo y todo, y después vino a pedirnos ayuda a nosotros. Estoy hablando de un niño cuando tenía 14, 13 años. Wow, Mi hija paró una agresión en un bus con una persona y paró la agresión porque estaba viendo que alguien estaba tocando las partes privadas. Es decir, y cuando había un niño que su papá violentaba a su mamá y por ende este niño cogía a las niñas del cuello y les levantaba la falda en el colegio de mi hijo, claro, nadie hablaba de esto, pero cuando yo fui a decir con mi esposo, vamos a salir a contarle a todo el Ecuador que fuimos abusados y va a haber esta campaña, me acuerdo la profesora Mijibón dijo, ahora entiendo a Ricardito, lo entiendo claramente. Porque cuando este niño, que todos sabemos que es un niño violento, ¿no? Y ¿saben cómo lo sabemos? Porque Ricardito corre, cuando él coge a una niña, primero corre a la inspectora a decirle que hay una situación de riesgo. Sí. Segundo, mira esto,
cuando este niño entra a cualquier lugar, Ricardito se pone en el lado opuesto del salón. ¿Y a quiénes vino a decirlo? A nosotros primero. Claro. Mamá, entonces, no solo tenía un plan de acción con 7 años, no solo lo contó, salía a pedir ayuda, era bystander intervention o intervención de los espectadores, que es la técnica más avanzada, con 7 años. Sí. Eso puedes lograr con tus hijos si tú les cambias el chip. Los puede ayudar en un tiroteo, los puede ayudar en un asalto, me ha pasado a mí en escuelas aquí, porque nosotros guardianes, gracias al programa también Guardianes Online, nosotros podemos pagar a gente muy vulnerable que no puede pagar guardianes, o con apoyo de empresa vamos a los barrios que están destruidos por narcotráfico, trabajamos con los niños más pobres, con niños con discapacidad visual, auditiva, síndrome de Down, y yo estoy en un lugar con 100 niños, imagínate, de 9 años. ¿Sabes cuál es la conversación en Ecuador? Que pasa también en Venezuela y en otros países. Pero como es tan abierta, aunque con canciones, con juegos, todo es con juegos, con micrófono, ellos hablan, todo. Nada es a través del dolor, pero ellos pueden levantar la mano. ¿Qué pasa si me ponen una pistola en la cabeza? ¿Qué pasa si hay un tiroteo? Porque los papás no lo han hablado. Claro. No lo hablan. Están con miedo, pero no hablamos. Y la violencia no está solamente en la gente de confianza, es estructural en cualquier parte del mundo. Sí, señor. Esto es realmente necesario. Te voy a hacer 2 preguntas más para cerrar. La primera es, ¿cómo detectar que un niño está siendo abusado? Y la segunda, ¿qué hacer si uno detecta una situación de riesgo? Porque, por ejemplo, ¿qué hacer si tú de repente te estás sospechando que en esa casa que yo veo ahí están abusando de un niño o de una niña? Porque como no nos enseñan, tampoco sabes qué hacer, no sabes si llamar a la policía es peor, si la policía llega porque como no tiene una orden de no sé qué, de allanamiento, no puede entrar, y entonces el papá le puede decir, no, se pegó en la cabeza, por eso está llorando. Eso pasa aquí y la policía se va. Entonces, esas 2 preguntas para cerrar. Sí. La primera, ¿cómo detectar? Vamos desde las cosas que estamos usualmente acostumbrados a callar. El niño vamos desde las menos aparentes, porque es importante entender que 9 de cada 10 abusos sexuales se hacen sin violencia. Se hacen a través de manipulación, amenazas, te mato a ti, mato a tu mamá, mato a tu perro, seducción, tú eres mi sobrina favorita, o esto es lo que los papás hacen con las niñas. Y el cerebro del niño, si no tiene nada, ¿no? Porque tú no le hablaste, o si te tiene miedo, porque entonces voy a matar a tu mamá, o le digo a tu mamá y tu mamá te va a echar la culpa, todo viene en toda la base que no existe nada de información, ¿no? Entonces, la primera cosa es miedo a una persona o a ir a un lugar. Entonces, porque no esperemos que vamos a encontrar sangrado, infecciones urinarias, que son otra parte de esto, ¿no? Que son las más, podríamos hablar de otro tipo, las más extremas. Pero la primera es miedo a estar con una persona o ir a un lugar. Y eso tiene que ser explorado todos los días por el resto de la vida, porque puede generar no solamente abuso sexual, sino bullying, puede generar que vaya a la casa de su compañero y vea golpes o cosas que no ve en tu casa, o vea alcoholismo, o vea otras cosas. La primera es hablar con tu hijo bajo esas circunstancias. La segunda cosa es, hay un cambio totalmente en el niño. Es como que le baja el interruptor de la luz. Se apaga ese niño. Es un niño que usualmente se duerme, baja las calificaciones, se duerme en la clase, no tiene concentración, se hace pipí en la cama, vuelve a chuparse los dedos, tiene insomnio, tiene ataques de pánico, tiene ataques de ira, tiene juegos sexualizados, empieza a jugar con lo sobre sexualidad, porque el niño no va a tener
ideas sexuales en su cabeza si no las ha puesto un adulto. Por ende, no es normal que justifiquemos esto, ¿ya? Y de ahí viene todo el tema de enrojecimientos de las partes privadas, enfermedades, se le bajan las defensas, pero principalmente son todo este tema de que se apaga como niño, ¿no? Es un tema de la tristeza, la ira, el llanto, todo este tipo de comportamientos, que son mucho más importantes incluso que ver estos rastros. La gente cree, por eso, como hay un desconocimiento y hay muchos mitos. Los mitos es algo que yo doy de por sí en la primera clase, y uno de los mitos, ahí ven los mitos, en mi casa no pasa, a mi hijo no le va a pasar. Esto pasa a gente de cierto nivel socioeconómico. Yo me daría cuenta, porque los agresores yo lo voy a reconocer de una, es que se vería que está sangrando, ¿no? Y no, todos son mitos y no es verdad, ¿no? Pasa en todas las casas, todo nivel socioeconómico, edad. Los agresores están en todas las familias. Y si tienes plata, es menos posible que se detecte el abuso, porque hay mucho que perder. Sí, así es es importante lo que está diciendo. ¿Y qué hacer? Bueno, la primera cosa es, algo que te da Guardianes, es la capacidad de reconocer lo que hemos normalizado como violencia. Eso es lo primero. Te pones estos lentes y tú vas a poder ver esa familia y las cosas que pasan en esa familia, en ese alumno que tú tienes sospechas, porque obviamente hay toda esta serie de comportamientos que no son normales, que son desregulados, y tú vas a poder contrastar. La primera cosa. Y segundo, que sepa que en cualquier parte del mundo basta que un tercero pueda denunciar anónimamente incluso para que ese niño se proteja. La gente cree también que le corresponde a la tía abusar, al papá si el agresor es la mamá, cuando tú sabes que en las familias horribles ese niño no tiene quien le ayude, ¿no? Es interesante porque una de las cosas que nosotros hicimos un curso sobre los dibujos en el abuso sexual, y hay un dibujo de un niño que estaba siendo violentado y todos los adultos alrededor tenían garras y colmillos. Así lo ve el niño. Entonces, ¿a quién le puede pedir ayuda a ese niño? ¿O no veías tu familia así, Alicia? Porque yo veía a mi familia así. Todos tenían garras y dientes. Si yo lo escribía, ¿no? Era más grande mucha que violencia, todo. sí. Claro, la violencia, ¿no? Entonces, la primera cosa es saber que ese niño no tiene a nadie en este mundo, y que solo te tiene a ti. Sí. Y que tú puedes salvar la vida de ese niño, y no solo de ese niño, sino de cientos o miles de niños alrededor de ese agresor. Y que lo que tienes que ir a hacer es hablar especialmente con centros que sean especializados en tu ciudad. Porque si vas a la fiscalía, usualmente las leyes están súper deshumanizadas y desensibilizadas. Totalmente. Pero siempre hay centros creados como Ecuador Dice No Más, o como otros centros creados con lo que se llama perspectiva del sobreviviente, perspectiva de la víctima, o informados en trauma, que te van... Perspectiva de la víctima, informados en trauma, indispensable. Sí. ¿Y qué hacer si tú ves a un niño en esa circunstancia? Lo primero es preguntarle, si tú ves a un niño así, preguntarle si le puedes dar un abrazo, porque empieza por ahí, ¿te puedo abrazar? Y si el niño te dice, no, ok, está bien, ponerte a su nivel de visión y decirle, te sientes mal, yo quiero que sepas que si algo malo te está pasando, yo voy a estar aquí siempre para escuchar. Yo voy a estar aquí, a mí me lo puedes contar, yo te puedo ayudar. Te prometo que puedo hacer lo que sea para ayudarte. Voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte. Si él te lo cuenta bien, y si no, volver a estar ahí hasta que el niño sea capaz. Pero además, ir y generar un comité de papás, un comité de ayuda, un comité de vecinos, si están todos escuchando que alguien le mete una paliza a un niño al lado, reunirse con varios vecinos, se necesita otra persona. Tú puedes ir a hacer solo, pero empezar también a educar a tu barrio. Por eso parte del cambio que te ofrece Guardianes es la quinta, que es comunica. La quinta C es de cuando tú has cambiado, habla, comunica a todo el mundo que pasa por la puerta de tu casa, de tu consultorio, que pasa por la puerta de tu podcast. Cámbiale la vida, porque esto es un tema del que hablamos muy poco. Y usualmente
somos los superhumanos, que somos las víctimas, que no solamente tuvimos que recibir el mayor dolor, pero además que estamos cargando con el mayor de los pesos, que es educar. Así es. Wow, Paola, de verdad, yo estoy un poco en shock con toda la información que a mí me cuesta quedarme sin palabras. Sí. Eso lo sabe toda mi comunidad y mi hija. A mí me cuesta quedarme sin palabras y lo estoy. Te has expresado excelentemente, has comunicado tanto. Yo creo que necesitamos otro episodio porque hay demasiado de qué hablar. Y tú no nada más tienes este programa, tú tienes muchas otras cosas más. Sí, y yo creo que conocimientos, es indispensable que sigamos la discusión, que sigamos la conversación. Sí. No sé si tú quieres dejar un mensaje a los que nos están escuchando, porque yo me imagino que todo el mundo debe estar igual que yo y mi hija, sin palabras, y eso que todos los días hablamos de estos temas y estudiamos y nos preparamos, pero es que el nivel de preparación, o sea, el programa que tú has creado para concientizar, para educar, para salvar, es increíble. Eso se necesita hacer en todas partes. Sí. Sí. La verdad es... quiero promocionar eso siempre. Sí, sabes que nos ayudaría muchísimo porque además tú sabes lo que pasa en nuestros gobiernos. Nosotros teníamos el apoyo estatal y vino un alcalde que tiene mucha afinidad a Maduro, ¿sí? Y nos quitó el apoyo a la alcaldía por 2 años. Y eso ha hecho que realmente nuestros programas tambaleen. Imagínate. Qué desgracia y qué asco, pero yo no creo que nada más sea por estar con Maduro, que eso ya es eso ya no tiene ni nombre, sino que a lo mejor no le interesa. Sí, ¿no? Claro, es que es eso. No le interesa. Ay, Dios mío. O sea, por ejemplo, lo de dar cursos así en un colegio, por ejemplo, claro, necesitas firmas de los padres, ¿no? Y si los padres son los mismos los que están haciendo eso, ¿cómo van a decir que sí? Entonces es todo parte de esa cultura de ¿sabes qué? Yo jamás he necesitado capacitado. Nosotros hemos capacitado en 12.000 escuelas, unidades educativas, ¿ya? Nosotros nunca nos piden firmas. ¿Por qué? Porque nosotros yo creo que tiene mucho que ver cómo salimos con la campaña. Al ser víctimas y al hablar del tema de empoderamiento y hablar del tema lúdicos y juegos, primero nuestra visión primordial, por ejemplo, cuando estoy hablando de la misma manera que Guardianes Online, que es privado y que la gente lo puede pagar, en Guardianes, el que es para escuelas, que principalmente en escuelas públicas, cuando teníamos el financiamiento, nosotros íbamos a las escuelas más vulnerables, donde hay todo este tema del narcotráfico. Ahorita estamos con un auspicio que nos ha permitido este año sostener el programa y llegar a 20 unidades educativas, que es de un grupo que se llama Papelesa, que pagó el año pasado el programa. Yo no he tenido ningún problema en entrar a las escuelas, porque tiene que ver con empoderamiento, educación. Entonces, parte capacitamos a padres, capacitamos a docentes, pero también capacitamos a niños. Les enseñamos al niño el escudo de la protección, el semáforo del cuerpo, y yo nunca he tenido que pedir ninguna firma. Yo, la verdad, nunca, acá, jamás. Bueno, o sea, capaz que en Ecuador, bueno, me alegro que sea así, porque... Pero así debería de ser, debería ser parte del currículum y punto. Es que exactamente. Pero en un país como Estados Unidos, imposible. O sea, en Estados Unidos pedirían la firma de todo el mundo, porque es que ahí ya ni siquiera te pueden mostrar un condón en una clase de salud, porque estás promoviendo que los niños tengan relaciones sexuales. Imagínate tú. Bueno. Por eso el grupo principal es ese adulto protector y ese papá y la mamá. Por eso hablamos de que el silencio parental es mortal. O sea, yo al final me dirigiría a esos papás, ¿no? Y decirles que si algo de mi historia como
como víctima de violencia sexual desde antes de los 5 a los 16 años por 9 personas, te ha movido. Yo quiero que esa empatía que sientes la transportes a tu hijo, a tu hija o a todos los niños y niñas que te rodean, porque conmigo se termina y parte de lo que yo hago es resignificar mi vida para que nadie tenga que vivir lo que me tocó a mí. Entonces, claro, por eso me gustó tanto que se llama Familias Horribles, porque, Alicia, tú me entiendes la ira, el coraje que despierta, que nos topemos con barreras cuando nosotros estamos aquí, desde algo que nos cuesta tanto, para que otro no tenga que vivir lo mismo. Que yo me interese más en tu propio hijo, tu alumno, tu paciente, que tú. Totalmente. Miedos. Entonces, es hora de enfrentar esos miedos. Es hora. Como ese adulto o esa adulta que eres. Y tienes que hacerlo. Es algo que no se hace, se puede hacer en un día, pero yo les doy también un mecanismo. Y ahí hay algo que dice, es un tema, la gente dice que los mitos es un tema delicado. Lo delicado no se toca porque se rompe. Esto no es un tema delicado. Este es un tema trascendental, vital e importante. Hablarlo hoy. Ya basta, ni uno más, ni una más. Yo no tengo miedo de hablar, mi hija no tiene miedo de hablar, aquí estamos en equipo, estamos abiertas a colaboraciones, a difundir, a todo lo que haga falta, Paola. Nosotros vamos a poner toda la información de Paola en la descripción del curso, todo en la descripción. Sí. Dónde conseguirla en Instagram, porque así también la pueden contactar a través del mensaje privado, pero todo lo vamos a colocar allí. Ustedes saben que siempre lo hacemos. Sí. Esto es como una revolución, o sea, o sea, hay que ponerse ya las pilas, dejar de romantizar y de mirar para el otro lado, eso no es conmigo, no, hay que romper. Y mi hija y yo estamos aquí, y bueno, y Cata, porque Cata también, nosotras tres juntas, no nos para nadie, no nos calla nadie. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Muchísimas gracias, Paola, de verdad ha sido un honor, esto es grandioso lo que estás haciendo, has salvado ya muchas vidas y están muchas más por salvarse. Aquí sentada ya tú estás salvando vidas, sin mover un dedo, porque ya has hecho tanto trabajo. Y espero que a través de este medio nosotros podamos colaborar con eso. Nos vamos a ver muy pronto. Vamos a dejar con una estadística positiva. Okay. El 96% de los abusos sexuales y de todas las violencias, bullying, violencia psicológica, emocional, física, se pueden prevenir. Pero tu cerebro no está preparado para hacerlo. Tienes que capacitarte. Exactamente. Así que vayan y inscríbase en esta capacitación que es Guardianes, porque esto ya es salud pública, esto ya es obligatorio, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Esto ya no se puede seguir tolerando. Sí. Ya no podemos hacernos los locos. Es responsabilidad tuya, mía, de todo el mundo. Se acabó. Bueno, nada. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí. Un abrazo. Y vamos a salir adelante. Yo lo sé que sí. Un día a la vez vamos a salir adelante. Los queremos mucho. Nos vemos la semana que viene. ¡Mua! Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles, donde la verdad nos libera y el dolor se transforma en paz. Les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles. Chao.